Probando. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Eduardo Echana Narratilova, director de la editorial Escarabajo, y qué alegría pues poder contar hoy con ustedes, con el público y bueno, en la presentación de Luisa Bellamedino, este libro que es tan importante, digamos, para la editorial, para mí personalmente. Yo fue mejor cuando era tigre, que cuando lo leí llegó a mis manos a través de la propia Luisa. Y dije, bueno, este libro es un libro que me encantaría tenerlo publicado en la editorial Escarabajo. Qué alegría que sea con Alejandra Becerra, la poeta Alejandra Becerra, con quien dialogue. Vamos a ver hacia dónde nos lleva ese diálogo entre poetas. Tengo el orgullo de haber sido el traductor de este libro. De verdad que una labor muy agradable de realizar. Siempre he creído, desde el proyecto En Busca de Poetas, que me dio estar durante 7 años buscando poetas en el Cono Sur, que la mejor lectura que se hace de un libro es volviendo a escribir el poema de alguien. Es decir, que hay diferentes niveles de interpretación de un poema. El primero es cuando te lo leen, entiendes, digamos, de modo general el poema. A veces hay poemas más encriptados y lo que queda es la musicalidad, el vértigo poético, el ritmo, tal vez no el trasfondo que puede haber ahí. Después viene la lectura. Ahí hay una interpretación más profunda con relación al propio poema, pero después viene una reescritura, la reescritura que tú haces del poema de alguien más. Ahí hay una interpretación ya más profunda. Y después viene la traducción. Ya cuando haces la traducción de un texto, de un poema, pues ahí ya te estás viendo a las profundidades, a los abismos, a las llanuras abisales del propio poema. Entonces, a esos lugares fue a los que llegué traduciendo tu poema, mi querida Luisa, de forma que me siento muy orgulloso de verdad de materializar el libro para nuestro mundo de la realidad, en donde es un objeto tangible. Siempre he creído que necesitamos volver nuestras ideas tangibles. Si se quedan en el mundo de las ideas platónicas, pues allá se quedarán. Hay muchas grandes ideas que se quedan en el mundo de las ideas platónicas, pero logramos, mi querida Luisa, escribir tú el libro de forma que lo bajaste como el artesano del diván de ese mundo de las ideas platónicas, y bueno, y finalmente yo logré traducirlo también, de forma que, mi querida Alejandra, te dejo con Luisa, y bueno, qué alegría poder contar aquí hoy en día con ustedes. Buenas tardes a todas y todos. Es un gusto estar aquí en la Feria del Libro y presentando esta joya tan maravillosa que es Dios fue mejor cuando era tigre, y al lado de una amiga, una poeta excepcional, una mujer luchadora que con cada palabra nos llena de esa resistencia que debemos tener hacia la vida, esa resistencia, esa crítica acerca de todo lo que vivimos, todo lo que pensamos, y fue muy lúcido leer este poemario
encontrar figuras tan sencillas como te decía ahora y encontrar tanta profundidad. Y bueno, es un gusto presentarte, conocerte y muchísimas gracias a ustedes por estar acá. Buenas tardes, gracias de verdad por asistir. Es una hora difícil, digamos, ¿no? Ahorita de almuerzo, pero bueno, estamos aquí en familia, ¿no? Sacrificamos un poquito la comida, pero estamos. Y gracias nuevamente a Eduardo, a la Casa de Escarabajo que me acogió, me abrió las puertas, ¿no? Y tengo ahorita una casa también en la que me siento acogida y situada. Ya estaremos hablando de cómo es esa acogida, y gracias a Alejandra que somos colegas, amigas, compañeras y brujas también de profesión nada más. Bueno, les voy a comentar un poco de la biografía de Luisa, aunque yo creo que los presentes la conocen más que su biografía. Entonces, Luisa Villa es una docente, poeta, artista visual, performance y gestora cultural afrocaribe. Nació en el Copey Cesar, Colombia, de 1979. Se crió en un barrio al suroccidente de Barranquilla Atlántico llamado La Esmeralda. Esos dos lugares han sido fundamentales para construir su conciencia política y social. Es hija de Luz Marina Meriño Montalvo y Abel Antonio García Villa. Estudió artes plásticas, es licenciada en artes visuales por la Universidad Pedagógica Nacional, estudiante becada de la maestría en Derechos Humanos, Gestión de Transición y Postconflictos en la Universidad ESA. Es Premio Internacional de Poesía Gabriel Zelaya 2023 con el poemario Hijas de las Perras Negras. Es ganadora de la Residencia Artística Colombia-México FONCA en el 2015. Sus publicaciones, la más reciente, que es Dios fue mejor cuando era tigre, es una coedición bilingüe de traducción, perdóname, es una edición bilingüe con una traducción al español que la hace aquí Eduardo Bechara, y es de la editorial Escarabajo. Hijas de las Perras Negras, ediciones El Gallo de Oro, Tratado de las Brujas, que se publicó en Estados Unidos, y Dios fue mejor cuando era tigre, coedición de las ediciones Morgana. Ha sido incluida en diferentes antologías: Morir es un país que amabas, Poesía en memoria por nuestros líderes y lideresas sociales, y La bestia indócil, En la luz del vórtice, con editorial Escarabajo. También ha sido incluida en Yo vengo a ofrecer mi poema, también una coedición entre Abisinia y Escarabajo en el año 2021. Bueno, a partir de esta biografía tan extensa y en la persona que conozco a Luisa, este ha sido un trabajo muy especial y en la difusión que también es difícil en la poesía colombiana, y me gusta mucho que aparezcas en tantas antologías y que tantas personas empiecen a conocer la obra majestuosa que tiene Luisa. A partir de este poemario, tengo unas palabras para ti, para tu libro, y es una pregunta o una respuesta a partir de ¿dónde habita el tigre o dónde habita el tigre? Habitamos este poemario como habitamos la noche, sin estar conscientes que el cuerpo del otro se muere en un rincón sin ejercer derecho a la memoria colectiva, sin derecho al mínimo respeto de sepultura. Y allí el tigre, el dios al que se le reza, sostiene las pequeñas victorias que aumentan los epitafios en cuerpos que se hacen fósiles en el rincón de unas manos acabadas, del dios que amenaza con pulverizarme el Estado. Luisa nos presenta la trinchera insegura que habita el miedo al tigre o al dios, pues ese dios fue mejor cuando era tigre. Y a partir de este libro, yo creo que
empezamos a cuestionarnos muchas cosas de las cuales podemos ver a lo lejos, pero no vivimos, no habitamos, y es una sorpresa encontrarse aquí con un dolor ajeno, pero que cada vez que lees el poema se te presenta. Hay una de las cosas que me parece precioso, que es la dedicatoria. Generalmente uno no tiene la dedicatoria en los poemas, y me pareció muy poético la dedicatoria. Es como, voy a atrever a leértela por acá, que es: a mi territorio, a los seres del Caribe colombiano que han hecho resistencia a la guerra, a los y a las sobrevivientes, a mis padres, Luz Marina Meriño y Abel Antonio García Villa, que me hablaron siempre de paz y justicia, a mi caterva de ancestras y ancestros que custodian la memoria del territorio, a Arturo Rivera por tanto amor, a mi familia, en especial a Eliana, a Ada Luz, Taidí, Milán, María Luisa, Darrell, Ludis, Delfina y Jesús, a Eduardo, Marisol y Edward Andrés, por acompañar este libro, este sueño, a mi familia nigeriana, centroafricana. Aquí están muchas de las personas a las que les dedicas poemas dentro de este libro, y hay muchos. Entonces quería preguntarte si nos puedes contar algunas de las experiencias de por qué le dedicas algunos de estos poemas. Te doy la libre interpretación de contarnos algunas de las historias. Se ha dicho mucho sobre la labor íntima, solitaria del escritor y de la escritora, ¿no? Sin embargo, particularmente no es mi caso, y me atrevo a decir que no es mi caso y el de otras autoras y autores, ¿no? Porque he comprendido en el que eso íntimo no quiere decir aislamiento, o que ese ejercicio íntimo no quiere decir en solitario, ¿no? Por otra parte, como una mujer que se asume como una mujer afrocaribeña, siento que llevo como una caterva, ¿no?, de ancestros y ancestras, ¿no? Y que el ejercicio poético para mí es un ejercicio oral también, ¿no? Este libro es un libro que yo siempre he dicho que es testigo, es testimonio, y como testigo me enuncio desde quien ha visto, oído, sentido, escuchado esas ráfagas, esas heridas, esas huellas del conflicto armado en el Caribe colombiano, ¿no? Y completo ese ejercicio de oralidad también, porque siento que lo que estoy haciendo es completar un ejercicio de oralidad que he recibido. Por otra parte, hay una autora que se llama Silvia, olvido el apellido, y ella habla de que somos cuerpos salpicados por otros cuerpos, ¿no? Y que somos cuerpos atravesados por otros cuerpos. Entonces, en esa medida, siempre las dedicatorias de mi libro son muy largas, y le escribo a mucha gente, y me pueden preguntar por cada poema, y efectivamente cada poema es un testimonio frente a algo o alguien, o en vivencia con alguien. Entonces yo creo que esa es la historia. También como artista performance, que interesada por el cuerpo, me asumo tanto en la literatura como en las artes plásticas y visuales como un cuerpo atravesado por otros cuerpos, en esa medida en que muy bien habló la escritora Ashanti Dinar, que también es una hija y hermana de la casa editorial Escarabajo, de ese ejercicio de Ubuntu, en la medida en que soy, porque somos, es decir, en esa medida en que somos atravesados, y que cuando escribo son mis ancestros, ancestras,
son mis vivos, son mis muertos, son mi comunidad también, pasando por ese ejercicio escritural. Y me decía que si puedo, bueno, por ejemplo, hablo sobre la desaparición forzada, hablo sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas hacia primos y menciono, hay un caso en el que menciono a una tía que le desaparecieron 3 hijos, una tía prima. Menciono a otra prima que también su papá fue víctima. Fue también sometido a una ejecución extrajudicial. Y así voy contando también como, bueno, hablo por ejemplo de la matanza de las bananeras a mi manera, como lo traigo en el presente, cómo integré un grupo de memoria en la universidad. Y yo estaba haciendo un ejercicio porque mi abuelo había estado trabajando, entre comillas, ¿no? Había estado siendo explotado en la industria bananera, en todo lo que era la zona bananera. Y yo estaba haciendo un ejercicio de memoria y había otra chica que estaba haciendo un ejercicio de reparación porque su bisabuelo había sido el general que había dado la orden de asesinar en el mar. Entonces habíamos como varios ejercicios de reparación, allí también como lo menciono, y entonces así como a Yuri, a mi mamá, a mi papá, creo que menciono a estas tías y no sé quién más menciono, pero bueno, así como que son personas a las que siento que de quien tomé testimonio, de quien comparto el testimonio y siento que debo traerlos el nombre, de nombrarlos. Bueno, este ejercicio de memoria siempre es muy importante en un país donde se quiere cubrir todo, donde las víctimas no existen, donde los victimarios son los que tienen la verdad, y siempre nombrarlos, aunque cueste, son necesarios. Entonces, muchísimas gracias por hacer esto y por contarnos algo tan íntimo como lo estás contando. Hay uno de los poemas que me gustaría que lo leyeras, que es este de acá, no tiene título, que me pareció muy bello, es en la página 48, que generalmente tenemos que darle estructura, ponerle un nombre, ponerle una fecha, ponerle una cosa, y tú lo dejas con esto, y es un gran poema. Corrito me gusta no sé. Cuando dije adiós, oí mi nombre y el peso que cayó detrás de mí. Volteé y lo vi sentado en su taburete, diciendo adiós con sus manos como funámbulas huesudas, intentando sostenerse al viento. Recordé la conversación que tuvimos antes. Quiero conocer las plantas silvestres, le dije. Debes cubrirte primero. Los buenos curanderos curamos de lejos, me dijo. Entonces marché confiada en medio de un pueblo en guerra. A Toñito. Es un poema muy doloroso y muchas gracias por leerlo, y siempre me encanta el poder que tienes en la voz para narrar, porque siento que tú le estás leyendo un poema sino me estás contando una historia, y es bellísimo siempre esto. Hay un poema que es el que le da, está el verso que le da el título al nombre del libro, y quiero compartirlo con ustedes. Es: en el principio los ovejas y los burros tenían sus manantiales, pero llegaron invasores a explotar las rocas, y el aire intoxicado despellejó a ríos y a nativos. Dios fue mejor cuando era tigre. Este poema, de cierta forma,
es como esa crítica al Dios que en un momento dijimos como qué es el Dios, cuál es tu Dios, cuáles son las creencias y demás. Sin embargo, no quiero entrar en ese énfasis de creencias o no creencias, sino quiero enfatizar un poco en estas críticas a Dios. ¿En realidad son a ese Dios? ¿O qué es lo que criticas en este momento? Porque tú pones acá a un Dios de cierta forma, pero pones a Dios también como un estado, lo pones como todo lo que está de criticar, lo pones como un Dios. Entonces no podemos nombrar a un Dios completo, uno, sino que son varios dioses a los que criticas en este libro. Entonces cuéntame algo de esto. Bueno, la crítica es a Dios, a los dioses. La crítica es a un sistema, ¿sí? A un sistema violento, a un sistema colonialista, machista, a un sistema patriarcal que justifica todo tipo de violencias sistemáticas, sociales, culturales, especialmente sobre las naciones originarias y sobre los pueblos ancestrales, los pueblos, las comunidades y pueblos diversos y pueblos oprimidos, ¿no? Y es ese sistema que se acoge a una idea monoteísta de Dios, de un solo concepto de Dios, castigador, un Dios cruel y que ejerce toda esa crueldad frente a un pueblo, una comunidad, ¿no? Entonces la crítica es más que todo a ese sistema de creencias que arrebató lenguas, culturas, historias enteras, civilizaciones enteras de pueblos y del cual ha costado todavía como resurgir, reponer todo ese desplome, ¿no? Que bajo esa idea de Dios, ¿no? Y que todavía sigue, ¿no? Vemos actualmente, muy especialmente, ¿no? También varias guerras centradas en una idea de Dios, de un Dios que avasalla, ¿no? Y también ampliando, tú decías, ¿no? También a todo lo que se convierte en Dios para violar los derechos humanos, para maltratar, o incluso quienes se convierten en Dios y utilizan los derechos humanos, las potencias que utilizan los derechos humanos también, incluso para justificar sus propios atropellos y las invasiones, ¿no? Entonces, esa es la crítica, no tanto a los sistemas de creencias o espiritualidad, sino a esa destrucción. Bueno, muchísimas gracias. Hay unas frases muy poderosas dentro de los homenajes y también está los epígrafes que tenemos de las personas que admiramos y que de cierta forma nos han convertido en poetas, en escritores. Y aquí tú tienes una influencia de, perdón, mi inglés no sé pronunciar muy bien, sin embargo es Le Bogan Machine y es una activista, ¿verdad? Entonces quería preguntarte acerca de tus influencias, no solamente al escribir este libro, sino también en general. ¿Cuáles son tus principalmente mujeres que resisten, que te acompañan siempre? Bueno, la base de mis influencias yo siempre digo que son orales. Mis influencias son la comunidad,
las sabedoras, las parteras, las madres, las abuelas, mi propio círculo de crianza, ¿sí? De mujeres, mi propio círculo de mujeres, mujeres adivinadoras, mujeres espiritistas. En mi contexto comunitario creo que es mi base de influencia, y también he mencionado también que la base de influencias también tiene que ver con la música, las músicas regionales también dentro de esa parte oral, mucha influencia del vallenato, del bullerengue, de la tambora. Entonces yo creo que también muchos de esos poemas están atravesados por esas músicas. Y en cuanto a las literaturas escritas, ¿no? Las literaturas, parte de las oralituras y las oralidades, leo especialmente a mujeres, también a hombres, leo escritoras afros, escritores indígenas, me interesan los escritores, no sé, que descolonizan su escritura, y bueno, y así como que me nutro de todo. Yo no puedo decir como que yo pico por muchas partes. También acudo a los sueños para escribir, sueño mucho, creo en el poder de los sueños, creo en la magia de los sueños, en los caminos que te abren o te cierran los sueños. Entonces también el libro también tiene una influencia también de interpretación también de la vida y de los sueños también, una interpretación de los caminos también. Yo creo que eso sería como, es difícil, para mí es difícil hablar de influencia. Como le dije, una mujer salpicada por muchos cuerpos. Me encantó esa frase. Quiero que me compartas, nos compartas este poema que está en la página 76 de tu libro. Es Atrincheradas, que es uno de los poemas que me costó un poco más leer y darle relectura, porque es un poema muy doloroso, pero te lleva a muchos escenarios, y me gustaría que lo compartieras con nosotros. Lo voy a adelantar porque no me había acordado que estamos grabando. Yo creo que sin cabeza en la grabación. Y me pongo de pie. No, casi sin cabeza. Atrincheradas tiene 4 partes, y hay silencio en cada parte, y a ustedes irán sabiendo qué pasa. La cara se escurre bajo la capucha. La de horas antes, escoltada por un hombre, y la papa en la que había metido su virtuoso cráneo reventando contra la pared del cajero. Corro para pegar sobre mi mejilla lo que era su mejilla, en mis cordales lo que eran sus cordales. La tela del guante se hunde en la herida de mis manos. De este trapo con gas no podré hacer espantapájaros. Tú que hablas de memoria, ayúdame a mirar, querida. El temor a sangrar y a vivir me ha hecho inservible. Ayer, 2 presentadores trajeron entre sus dientes niños muertos, los alejaron en mitad de mi sala, y solo tecleé y tecleé hasta choquear máquina contra sirena. Esta noche será a ti a la que arrojarán sobre su madre, que espera en el sofá la telenovela, y tampoco podré hacer nada. De donde vengo, una madre lleva años viendo a su hija en la tele ahogarse en el mismo arroyo. La chica pena en la gotera incesante sobre los platos vacíos. Permanecen siempre las 2 en casa,
atrincheradas con su inconclusa metamorfosis, viéndose morir la una a la otra, y yo sin poder hacer nada. En la guerra, leñadores no respetan la inutilidad de los árboles y gritan sin parar por el lado tapado de sus bocas, fuera abajo, perra sin bozal, manjar de alas para goleros volando fuera abajo, y troncos, torsos de pájaras y perras siguen cayendo sobre la misma idea de río que nos incompleta, vocablos y cuerpos. Todo pasa por los morbosos ojos del cocodrilo. Si lo permites, puedes escribir para tu epitafio: horas antes del atentado, todo en el cuerpo estaba intacto. Muchas gracias. Siempre es poderoso escuchar este tipo de poemas porque nos genera esta memoria y muchas gracias por hacerlo, muchas gracias por darnos esta memoria sin tenerla, que tú hayas dado fe de todo esto. Y quiero también preguntarte algo, y es, yo sé que políticamente somos muy activas de cierta forma, y algo que me gusta de ti es que no eres panfletaria, tienes tu activismo político y no caes dentro del panfleto, pero dices muchas cosas dentro de tu poesía. ¿Cómo haces para no contaminarte de la idea política, contestataria, y hacer estos poemas tan bellos que dicen tanto sin decirlo? Yo digo que no me aparto de la idea política cuando escribo, ¿no? Para mí es político escribir, y ahí sí, como citando a Hannah Arendt, que también explica la política desde esos como ejercicios cotidianos, y que todo es político, ¿no? En cuanto nos preocupe el otro, la otra, y las formas de convivir, ¿no? Y estar, o cómo estamos todos y cómo habitamos todos y todas. Entonces yo creo que busco en la política lo mismo que busco en la poesía, ¿no? Y ejercicio de justicia, de reparación, yo particularmente, ¿no? Y es ejercicio de justicia, de reparación, de saciar en cierta medida un sinsabor, una impotencia, ¿no? Que brinda la falta de justicia, la falta de equidad, ¿no? La falta de que, no sé, ese dolor de que habitemos un mundo en el que no podamos ser todos y todas de la misma manera. Entonces, creo que en ambas busco lo mismo. En ambas busco enunciarme como una mujer afrocaribeña, como una mujer provinciana, como mujer. Ambas me sirven para enunciar y para buscar reivindicación, como digo yo en el último libro, para negar mi género, mi raza y mi clase, pero entendiendo el vengar de otras miradas, ¿no? de posicionar. Yo creo que habito la política con poesía, ¿no? Y yo creo que si uno escribe poesía, debe haber poesía, ¿no? Entonces no trato de que esto esté escribiendo poesía y sea poesía. ¿Y dónde está? Estoy hablando un testimonio, pero estoy haciendo poesía. Entonces yo creo que allí es como tener claro en la cabeza, ¿no? Que
esas aspiraciones, ¿no? de encontrar la poesía de ese, creo que era Bachelard, que definía la imagen poética como ese ejercicio en el que el alma, lo poético es el alma inaugurando una forma, ¿no? Entonces, si estoy hablando del árbol, sí, como mi alma está habitando, inaugurando ese árbol, y ahí está como que el ejercicio poético según Bachelard. Entonces, yo creo que allí es como que uno va encontrando los caminos. No puedo hacer un ensayo no poético, entendiendo en que no voy a buscar otras cosas. Puedo hacer otros ejercicios no poéticos, académicos, aunque a mí me cuesta, ¿no? Yo creo que me persigue más la poesía. Si voy a, no sé, a dar un panfleto, obviamente sé que hay ausencia de poesía, entonces yo creo que más que en el tema o están las intenciones. No sé si contesté. Claro que sí. Bueno, hablando de este tema, hay un poema que me gusta mucho. Pues este libro me encantó, de verdad. Fue como cuando Eduardo me dijo: ¿quieres presentarlo? Yo de una, a ojo cerrado, porque conozco el trabajo de Luisa y desde hace rato quería este libro, y fue como de claramente sí. Y cuando lo empecé a leer fue como: es una gran poeta, Luisa. Entonces quiero que me compartas este poema, si de pronto quieres leer otros poemas también, porque venimos es por el poemario. Este poema comienza con una epígrafe a Kim Jensen, que es una escritora activista norteamericana, que es activista pro-palestina. Y el poema habla también de lo que pues, se llamó el baile rojo acá, y es la masacre en contra de los líderes y lideresas integrantes de la Unión Patriótica. ¿Qué piensas? Es el epígrafe. ¿Qué piensas, compañera? ¿Quieres venir conmigo? Tengo una nueva pala, tan nueva y tan brillante. Ella parece atrapar toda la luz del sol. Kim Jensen. La corriente desciende del armario. Tengo ganas de salvarme. Mi vestido largo atasca las cuerdas vocales en el hueco de la memoria. ¿Cuándo empecé a sentir miedo por mi vida? Marisol me contó que los espíritus fornican y se reproducen bajo el agua, lloran con frecuencia. En el mundo no hay a quien asustar, demasiada basura, demasiada basura. Hace 20 años, en las noticias me dijeron: habrá justicia y cielo abierto para todos. Opté por creer, Marisol. Esta culpa es collar de sanguijuelas. ¿Por qué no le dije al chivo sacrificado: vuela? ¿Cómo soporté tanto tiempo de rodillas? Consuela repasar un peine explosivo. Esas cosas pasan, con más años estaremos bien. ¿Cómo olvidar? El día que los soldados vieron el barro en las suelas de mis botas, vimos tu cola batirse como loca en la cima de la sierra. Hasta cuando consumas tu carne en las puras costillas, caerá el mismo balde de agua fría sobre tu cuerpo. Sobre mi cuerpo al final tan perverso amor por vivir, una ofrenda diaria de flores amarillas que resisten en el feroz altar de hielo. A Elda y a Marisol. Yo creo que ya tenemos un pequeño espacio para compartir con el público. De pronto, si alguno de ustedes quiere hacer una pregunta.
Antes de eso, me gustaría leer un par de poemas con la traducción. Y además me encanta apropiarme de la voz de los poetas porque en realidad es la voz de todos. Cuando un libro se publica, ya el poema deja de ser propio y se convierte en una voz conjunta. Entonces, no te voy a pedir que lo leas, sino que lo leeré. Primero los dioses acechaban nuestros ranchos, pero vinieron monstruos insaciables a tragarse el río. A pedidos estrellas, tuvimos miedo de que una chispa de luz nos delatara, asomándose como un rabo. Huimos a oscuras y a oscuras seguimos las rayas y encontramos lecho. Solo los refugiados en la casa del tigre nos salvamos. Es mejor convivir con tigres. Están comodidades por encima de los hombres. First, the tigers stalked our ranches, but insatiable monsters came to swallow the river to ask for stars. We were afraid that a spark of light would give us away, sticking out like a tail. We fled in the dark, and in the dark we followed the strips, and we found shelter. Only the refugees in the house of the tiger are saved. It is better to live with tigers. They are like deities above men. Y este que ya se lo había apropiado Alejandra también, vamos a repetirlo. En el principio los ovejos y los burros tenían sus manantiales, pero llegaron invasores a explotar las rocas y el aire intoxicado llegó a ríos y a nativos. Dios fue mejor cuando era tibio. In the beginning the sheep and the donkeys had their springs, but the invaders came to exploit the rocks, and the intoxicated air skinned rivers and natives. God was better when he was a tiger. Y esa pregunta que le hiciste a Luisa estuvo genial, ¿no? Es un don poder escribir acerca de temas tan complejos, poesía, porque si bien toda poesía es política, hay una poesía que es directamente política, ¿cierto? Y lo más fácil es caer ahí en lo panfletario, en lo cliché, en el lugar común, en la rabia, en lo que hemos llamado la sangre caliente. Y conseguir la metáfora, conseguir la imagen, conseguir el pulso, conseguir el concepto tan refinado que hay en este libro, pues es sin lugar a dudas un destello pues, de una alta poesía, ¿no? A veces se hace incluso con un talento natural, ¿cierto? Pero bueno, de verdad que muy contento de ser el traductor de este libro. Y ahora sí hablamos. ¿Cuánto tiempo tenemos? 10 minuticos. 10 minuticos. Si hay preguntas. Si no las hay, pues no necesariamente tenemos que ocupar los 10 minutos, sino queda la presentación ahí. Estoy curioso de dónde si lo agarra el micrófono. Sí, agarra porque no te vimos desde el lado. ¿De qué fuente mitológicas vienen los dioses de este libro? ¿Son no de la Yoruba africana, precolombinos, griegos? ¿De dónde vienen? ¿Son una mezcla de todo? ¿De qué es el origen? ¿O si viene de alguna mitología preexistente? Gracias. ¿Cómo es tu nombre? Arthur de Simone lo conocí en Buenos Aires en el proyecto En Busca de Poetas en el 2014. Poeta de Aruba, residente en Argentina. Bienvenido, Arthur. Es que la pregunta está buena, ¿verdad?
Bueno, los dioses, ¿no? O más que los dioses, la espiritualidad que intento reivindicar o que intento metaforizar es a partir, especialmente las espiritualidades, el sincretismo de la diáspora africana, muy especialmente como yo desde niña la viví en el Caribe colombiano, específicamente lo que llamamos santería, la espiritualidad yoruba, que se encuentra con las espiritualidades indígenas. Yo comparto, soy de Cesar y comparto territorio, ¿sí? Con cancuamos, arhuacos, cogis. Entonces, incluso con mi familia en La Guajira, tenemos varias comunidades étnicas habitando un mismo territorio. Entonces, la idea del tigre atraviesa tanto la cosmogonía yoruba. Por ejemplo, Shango es representado, es el tigre, también el orisha del trueno, de la fuerza, pero también encontramos el tigre o el jaguar dentro de las espiritualidades también mesoamericanas, indígenas. Por ejemplo, en Barranquilla, ¿no? Ahí se sintetiza la experiencia del carnaval a través de lo animal, ¿no? De lo animal que tiene esa búsqueda, ¿no? en nuestras creencias en África. Entonces, por ejemplo, está el tigre, tiene la máscara del tigre, hay muchos disfraces de tigre, una apología al tigre y al toro, por ejemplo. Entonces es como también una presencia constante en el Caribe colombiano. La historia, por ejemplo, de comenzar a utilizar la imagen del tigre, porque en el Caribe colombiano hay miles de historias de los ancestros de hombres alrededor del tigre. No hay un hombre, una mujer que no haya tenido una experiencia con un tigre y que no haya mostrado como que los encuentros con los tigres eran la reafirmación también de la protección del territorio, era la reafirmación también como de la fuerza humana enfrentada a la fuerza espiritual. El libro y todos mis libros hay muchos animales, que bueno, el segundo libro el prólogo hizo el comentario Eugenio, el escritor de Argentina que está acá, y él dentro del prólogo hablaba y hacía ese comentario. Y esa colección de los animales también vuelve, aquí tú vas a encontrar la oveja, el chivo, el tigre, hablo en otros libros del gallo, de la tortuga, porque son esos animales, ¿no? Que en ese mundo, en esa convivencia de vivos y muertos, de animales y de todo, hay una presencia espiritual, una conexión, los animales en esa conexión entre vivos y muertos. Esas voces que nos traen también de otros mundos también, en el que habitan nuestros ancestros y ancestros. Entonces, también los traigo y mezclo también eso que aprendí tanto de esa espiritualidad yoruba, de esos sincretismos en el Caribe, especialmente colombiano, y de esos vínculos con estas espiritualidades indígenas específicas que habitan en el territorio del Cesar, en el Caribe colombiano. Creo que es eso. Bueno, yo creo que última pregunta. Bueno, quería ver cuál es tu inspiración para no caer en esos clichés que él habla ahorita, no caer en esa repetición, en lo mismo. ¿Cómo te inspiras para hacerlo diferente a tu modo y que no sea igual, digamos, a los otros libros, que siempre vaya renovándose?
Yo creo que, aunque Eduardo me ayudó con la respuesta, creo que también sí, me toca pensar, creo que los autores a veces no repensamos lo que implica nuestra propia metodología de creación, ¿no? Yo no, cuando escribo no pienso en hacerlo diferente a los otros y las otras. O sea, no, hasta el momento no me he sentado en hacerlo diferente. Como que me busco por dentro. No sé, busco como todas las implicaciones que estos hechos me han tenido, ¿no? en mi forma de ser, de hablar. Igual son cosas, yo no me senté un día en que me interesaría escribir sobre tal cosa, ¿no? Son cosas que llevo machacando y machacando y que en la cabeza y en el cuerpo me atraviesan y creo que obedezco a eso. O sea, no sé, no pienso, no lo he pensado. Es una buena... Igual la propia voz es algo que se va encontrando a partir del ejercicio, de sentarse a escribir, de seguir escribiendo. Es decir, no somos adolescentes de 13 años que están en sus primeras experiencias de escritura. Todo lo que hemos escrito pues nos ha traído hasta aquí, ¿no? En la presentación de los concursantes decía Juan Fernández hablando con John Galindo, ¿no? De que todo lo que hemos vivido nos ha traído hasta esta sala, ¿no? Tengo un poema que, ¿no? Pues, con una desaveniencia amorosa, en una metamorfosis de una tetralogía, 4 libros, y al final, ¿no? Que se llama Párrafos de Aire, ¿no? Y todo, no me acuerdo el verso exacto, pero todo lo que hemos vivido nos ha traído hasta aquí, ¿no? Es decir, todo lo que ella ha escrito, todo lo que ella ha leído, la ha traído hasta aquí, a esa voz que sale con naturalidad. Si la pensara tanto, tal vez sería una voz impostada, tal vez no sería su propia voz. Entonces, eso también es una invitación de verdad a lanzarse a escribir sin tanto temor. Un temor reverencial, ¿no? Como, uy, es que la poesía, es que ser poeta es tan difícil, uy, es que es el género máximo. Sí, claro, es un género muy difícil, etcétera, pero la única forma de crecer en ello es lanzándote a escribir. Y vamos a escribir poemas muy malos hasta que empecemos a escribir poemas buenos. Pero si no escribimos esos poemas malos sirven de plataforma para poder escribir. Después bien, es como la fundación de un edificio. Primero tiene abajo, ¿cómo se llama eso? Unos cimientos hechos a veces hasta con escombros. Y a partir de ahí se hacen unas planchas y un concreto y ya ahí, a partir de ahí puedes estructurar. Entonces, bueno. Aquí iba a agregar algo que sí he querido y que y también lo reafirma y lo hemos hablado con la escritora Judith Delgado. Y es que aunque cuando uno escribe, o sea, no escribo para encerrarme en como que la emoción es un punto de partida, ¿no? Entonces, creo que en este ejercicio de memoria no me quedo en esa emoción primaria, sino que, como decía Eduardo, o sea, cómo me encuentro yo en esa emoción, o esa emoción termina invitando a otras y a otros. Entonces, en esa medida siento que trato de no cerrarme y siempre me pregunto qué más, o sea, bueno, ¿qué más digo aparte de que a mi primo lo sacaron de la casa y lo mataron? O sea, ¿qué más quiero decir con eso? ¿A dónde quiero elevar ese hecho? Entonces yo creo que también eso me ayuda, porque siempre quiero decir más aparte de escribir. Entonces, no sé si eso también puede dar respuesta. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, mi querida Luisa, Alejandra. Gracias, igual. Esta siempre va a ser la causa de ustedes, ya lo saben, y bueno, de verdad muchas gracias. Sabemos que era una hora difícil, pero bueno, tenemos un público importante de diferentes poetas, autores, de forma que les agradecemos mucho, a la gente de Proferías también, y bueno,
seguiremos en la labor literaria y poética. Sí, yo no quiero cerrar sin darle las gracias a Eduardo y a la casa. Ayer hablaba en una charla sobre escritores y editores afros, de cuánto padecemos cuando para encontrar editoriales, encontrar casas editoriales que respeten la diversidad que somos, que respeten esas otras formas de escribir. Y yo ponía el ejemplo de lo cómoda que me había sentido con Eduardo y lo respetuoso que había sido, y lo respetuoso no quiere ser permisivo, ¿no? Dentro de un respeto por lo que era, sin no sentir una violencia epistémica cuando se hizo el ejercicio de edición, ni con Marisol en el primer ejercicio y Eduardo Barrera, y después la sigo con Eduardo. Entonces quiero resaltar y agradecer también ese trabajo humano, riguroso y empático, y además que ha tenido la tarea de publicarnos a varios autoras y autores diversos afrocaribeños que hemos encontrado en nuestra editorial, una casa. Entonces quería como resaltarles y abonarles esa apuesta de Eduardo por nosotros y nosotras. Pues muchas gracias, Luisa, de verdad, por tus palabras, y bueno, de verdad me llenan mucho. Y bueno, la invitación también es que adquieran esta joya literaria, y con eso pues están apoyando a Luisa y también a nosotros para seguir publicando y construyendo este catálogo y a otros autores. Muchísimas gracias.